Reciba un fraternal saludo, con un abrazo desde la distancia. Qué bendición tan grande poder llegar hasta su hogar hoy, para que ustedes y yo seamos protagonistas en nuestro mundo. Ustedes y yo formamos parte de la constelación de Dios para interceder, para orar, para clamar, para ayudar a otras personas desde nuestros lugares con nuestra fe. Hoy es un día especial porque podemos hacerlo con todo nuestro corazón, con todo nuestro amor por nuestros vecinos, por nuestros familiares, por todos aquellos que tanto lo necesitan. Entreguemos al Señor este tiempo, este espacio, con nuestro clamor para pedir su presencia y luego continuaremos con la lectura de la palabra de Dios y enseguida oraremos por nuestro mundo. Vamos a clamar con todo el corazón. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te doy muchas gracias. Tú eres Dios soberano, poderoso, fiel, misericordioso, hacedor de milagros, quien obra maravillas y proezas a favor nuestro, Señor. Gracias por regalarnos esta oportunidad de unirnos a orar con mi amigo, con mi hermano, para interceder por esta humanidad, por nuestros familiares, por nuestros vecinos, pero también, Señor, para escuchar tu palabra. Por favor, llena cada hogar, cada vida con tu presencia en esta hora, Señor. Llénanos de ti, que no importa el día ni la hora en el que estemos conectados en la repetición, en vivo, como sea, Señor, tú fluyas a través de tu palabra y a través de la oración para bendecir a cada uno de los presentes y para escuchar nuestro clamor en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer la palabra del Señor en el Evangelio de San Lucas, capítulo 7, versículo 36 al 49. Es una historia muy especial. Jesús en el hogar de Simón el fariseo. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si este fuera profeta, entonces conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él dijo: rectamente has juzgado. Vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. Y no me diste beso, mas ésta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido mis pies con perfume. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Amén. Hasta ahí la lectura de la palabra del Señor. Ahora vamos a unirnos en oración por nuestra humanidad. Después de nuestra oración, entonces tendremos la reflexión de la palabra del Señor. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, me uno con mis amigos, con mis hermanos de fe, para clamar por esta humanidad. Primero, Señor, te pido que perdones nuestros pecados. Te hemos fallado, te hemos ofendido, hemos defraudado a nuestro prójimo, Señor. Los grandes, los sabios, los doctos, los gobernantes también. Muchísimos de nuestros gobernantes han pecado, han fallado, nuestros padres han fallado. Nosotros hemos fallado, Señor, los religiosos hemos fallado.
El pueblo te ha fallado. Perdónanos, Dios mío, perdónanos. Perdona nuestra maldad. Perdona por descuidar nuestro planeta, nuestro entorno, nuestra comunidad. Perdónanos por descuidar a nuestra familia, por no ocupar correctamente el rol que nos corresponde o los roles que debemos desempeñar. Perdónanos, Dios, por haber quebrantado tu palabra, por haber pisoteado tu palabra, por haber pisoteado a nuestro prójimo. Perdónanos por no cuidar nuestra salud. Perdónanos, Señor, por haber violentado a la naturaleza. Perdona la avaricia de esta humanidad, el latrocinio, el asesinato. Perdona, Señor, toda clase de pecados con la que te hemos ofendido. Y te pedimos que sanes a nuestra tierra. Sánanos, Señor, sánanos de esta pandemia. Dios mío, ten misericordia de las personas que están sufriendo caos, crisis, por las tormentas, por los huracanes, por los terremotos, por las guerras. Perdona, Señor, y ayúdanos. Por favor, ten misericordia de nuestra humanidad. Dios, te ruego que bendigas a toda la gente que se preocupa por su prójimo, a los que trabajan en el área de la salud, de la seguridad, de la provisión de alimentos, a todas las personas que trabajan, a todos los seres humanos que cuidan a su hermano, que cuidan a la comunidad. Ayúdalos, bendícelos, bendice a los predicadores de tu palabra, guárdanos, danos sabiduría y ayúdanos a hacer la labor con tu respaldo y tu presencia, Señor. Señor, en tus manos entrego este mundo y te pido que bendigas a mi amigo, a mi hermano que está allá conmigo desde su lugar. En este momento, también en oración, bendice su hogar, bendice su economía, bendice su vida espiritual, bendice su vida mental, emocional, todas las áreas de su vida, Señor, llénalas con tu gracia y misericordia. Bendice a los docentes, bendice a los estudiantes, Señor, que haya armonía en los hogares, que haya amor, sensatez, que toda esta situación nos una en familia, nos permita salir adelante, para que tu nombre, para que tu gracia y tu amor sean aplaudidos y reconocidos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Esta historia de la Biblia es una historia que contiene, digamos, varias historias pequeñas dentro de ella, pero yo la voy a comprimir para buscar la idea principal que el autor quería comunicar. Lucas, después de narrar acerca de la necedad de la gente de los días de Jesús, porque criticaron a Juan el Bautista, porque no comía ni bebía. Juan el Bautista hasta no se vestía como los demás. Y ahora critican a Jesús porque come como los demás, viste como los demás, bebe como los demás y anda entre los pecadores. Entonces el autor incrusta esta historia de la que hablaremos ahora, la historia de la casa de Simón, antes de contar acerca de unas mujeres que sostuvieron a Jesús con sus bienes. Apoyaron a Jesús económicamente, unas mujeres que tenían una vida cómoda, esposas de personajes importantes. Entre la historia de la necedad de la gente que criticó a Jesús y a Juan y las mujeres que apoyaron a Jesús, aparece otra historia. La historia de un hombre que también critica a Jesús y de una mujer que da algo de mucho valor material, pero que descubre algo que está en su corazón de mucho valor espiritual. La primera parte de esta historia, Simón, quien invitó a Jesús a su casa, a su mesa, critica a Jesús porque se deja tocar los pies por una mujer pecadora. Entiéndase de pecadora, una prostituta. Simón era un fariseo que pertenecía a esta secta judía, que se preocupaban, que eran muy estrictos por seguir los ritos, las ceremonias y las leyes de los judíos. Y también les encantaba proclamar cuando hacían sus actividades para ser vistos de los demás. Entonces Jesús está en la casa de ese hombre, entre comillas, santo. Y esta mujer pecadora se entera que Jesús llegó a la casa de este señor. Y dice el verso 38, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con perfume. Imagínense, si en ese tiempo las mujeres solo se dejaban ver los ojos, no había un contacto físico de mano, de pico, como se suele saludar en algunas regiones del mundo. Y viene esta mujer y descalza al Señor, empieza a llorar y con sus lágrimas moja los pies del Señor y con sus cabellos los limpia
y a llenar de besos los pies del maestro. En ese tiempo, en esa época y en la casa de este hombre fariseo, religioso, que se preocupaba más no tanto por vivir una vida correcta, sino por aparentar ante los demás su vida correcta. Y claro, criticó al Señor. ¿Qué hizo? Habló de él, porque criticar es hablar para menospreciar, para quitarle el valor a alguien, ¿cierto? Hay una clase de crítica que se llama constructiva, pero esa no es la que critica para derribar todo y acabar con todo. La crítica constructiva se supone que después de señalar lo negativo o lo deficiente, pues da ideas, da soluciones, no simplemente señala lo negativo. Entonces, está esa escena, el hombre escandalizado critica al Señor porque si este fuera profeta, sabría quién lo está tocando, esa señora sucia, inmunda, pecadora. Pero Jesús, en respuesta, simplemente pone un dilema ante su anfitrión. Jesús pone un dilema a su anfitrión sobre quién ama más. Y el Señor le da un ejemplo de 2 deudores. Dime, Simón, ¿quién ama más? Si un señor que debía 500 denarios y fue perdonado, 2 deudores a un mismo dueño, a un mismo acreedor, le debían uno 500 denarios y otro 50 denarios. Un denario era un salario diario, o sea que uno debía 50 salarios diarios y el otro debía 500 salarios diarios. Más de un año. Y entonces este debía casi 2 meses, pero el otro debía más de un año. Y a ambos los perdonó el acreedor. Y Jesús pregunta, ¿quién ama más? ¿El que debía mucho o el que debía poco? Y Simón, con toda su sabiduría, dice, pues Señor, el que debía más es el que ama más. Y Jesús toma la palabra de este hombre y dice, eso, Simón. ¿Y cómo le parece que en la segunda parte Jesús perdona a la pecadora para mostrar el amor por mostrar el amor que Simón no mostró? Y Jesús la salvó por su fe en él. Tremendo. En esa parte entonces el Señor decide perdonar a la pecadora porque ella mostró el amor que Simón, el que lo invitó a cenar, no había mostrado. Era muy usual honrar a los visitantes lavándole los pies. Era muy usual honrar a los visitantes dándoles ungüento para su cabeza, para su cabello. Era muy usual secar los pies, quitar las sandalias, lavar los pies y ponerle sus sandalias. Pero Simón no lo hizo. No sabemos si se olvidó, no sabemos si fue que no le dio tanto valor al Señor. Pero justo en ese momento apareció una mujer que hizo lo que Simón no hizo y lo hizo. Lo del ungüento de la cabeza lo hizo la mujer en los pies del Señor, con algo increíble, un perfume de alabastro, algo costosísimo, que para poder sacar el perfume de ese recipiente había que romperlo, entonces gastarlo todo. Esta mujer hizo una inversión material en Jesús, digámoslo así, una inversión, porque le estaba dando el valor al Señor. Para ella Jesús valía muchísimo. La historia bíblica no nos dice por qué, pero ahora el Señor la perdona porque estaba demostrando su amor hacia el Maestro. Posiblemente, digo yo posiblemente, su conciencia ya la tenía regañada por la condición de vida que ella llevaba y sabía que Jesús había ido a otros lugares con una palabra consoladora, con una palabra de reconciliación con Dios, con una palabra de perdón para la multitud. Y cuando se entera, entonces corre a la casa de Simón, justo donde un hombre no ungió la cabeza del Señor con un aceite ni le lavó los pies. Y ella, sin saberlo posiblemente, se acerca, llora. ¿Cómo sería el llanto? La cantidad de lágrimas que con sus lágrimas mojaba los pies del Maestro y con sus cabellos secaba sus pies y vertió el perfume costoso a los pies del Señor. Entonces, ante la crítica de este hombre, Jesús le pregunta, ¿quién ama más? Y me encanta la respuesta, me encanta tanto que mejor se las voy a leer. En el versículo 44 al 46 dice la palabra del Señor. Dice, y vuelto a la mujer, dijo a Simón, Jesús, ¿ves esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. Lo que debió hacerse con una toalla, ahora lo hace esta mujer con su propio cabello. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies.
Me faltó mencionar la tercera parte del protocolo: lavar los pies, ungir la cabeza con aceite y darle beso. No ungiste mi cabeza con aceite, mas está ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel que se le perdona poco, poco ama. El perdón de Dios en respuesta al amor hacia Dios. Sí, la mujer reconoce a Jesús como su Salvador. La mujer honró al Señor como no lo honró Simón, porque reconocía su condición. En esta historia de la palabra del Señor, Jesús perdona los pecados a una pecadora que se acerca a Él expresando humildemente su amor, y le extiende su salvación en la casa de un fariseo, quien recibió una tremenda lección. No sé si por desamor o por descuido, pero recibió una tremenda lección más que por su desamor, porque no amó al Señor como debió haberlo amado. Pero aparece esta pecadora que expresa su amor hacia Dios, y esta mujer se va perdonada, salva y en paz. Con esta historia, nuestro autor pretendía mostrar la autoridad y divinidad de Jesús, que sus lectores comprendieran el valor del amor hacia Dios, que valoremos el arrepentimiento, la actitud humilde ante Dios, reconociendo nuestras faltas, que entender que el perdón se encuentra en la fe y en la actitud hacia Dios, no en un ritual, no simplemente con tener una vida de religión, de tener a Jesús en la casa, que tenerlo en el corazón. Y hay que tener una actitud de humildad y reconocimiento hacia Él, de aceptar nuestra condición y estar dispuestos al perdón, aceptar el perdón y aceptar un cambio de vida. Esta historia nos muestra a Jesús en todo el esplendor de su ministerio. Él vino, lo dijo Él, en Lucas capítulo 19:10, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ahora Jesús tiene ante Él a un hombre santo, entre comillas, perfecto, correcto, cumplidor de las reglas, de los rituales, pero en el cumplimiento pleno de su ministerio tiene a una mujer pecadora a sus pies. Había buscado y ahora había encontrado a alguien que se había perdido, humillada, arrepentida, reconociendo su falta, con mucho dolor y vergüenza en su corazón. Pero entonces el Señor ahora, como Dios, le dice: tus pecados te son perdonados, ve en paz, tu fe te ha salvado. Esta historia nos está mostrando a Jesús, el Hijo de Dios y el Hijo del Hombre, cumpliendo todo su ministerio. Necesitamos aprender de esta historia, porque allí encontramos tres personajes: a Dios, al santo, entre comillas, al perfecto, al que no le hace daño a nadie, mal a nadie, que no necesita de Dios, que no necesita de iglesia. Pero encontramos también ahora a la pecadora, que ante el público reconoce su falta, y sobre todo ante Dios. No necesitamos reconocer ante el público las faltas. Ella lo hizo porque esas fueron sus circunstancias, entregando todo lo que ella era y lo que ella tenía en su corazón a los pies del Maestro, física, espiritual y literalmente. Necesitamos aprender a no juzgar a los demás, porque no sabemos cómo es que trata Dios con las demás personas. El que ha caído no está destruido. El que ha caído nos está dando la oportunidad a nosotros de mostrar nuestro cristianismo, de mostrar el poder de la sangre de Cristo, de mostrar el poder de la obra de Dios, de restaurar, de levantar, de perdonar, de ofrecer una nueva vida, de encontrar al perdido para que pueda tener en el Señor una vida diferente. Por eso no juzguemos los errores, los defectos, las faltas, las equivocaciones, las inmundicias, los pecados de otros. No los juzguemos. Solamente mostremos ese Dios perdonador, ese Dios de restauración, ese Dios que da una nueva oportunidad. El fariseo no sabía lo que iba a hacer Jesús y le criticó por dejarse tocar de esa mujer pecadora. Nosotros también necesitamos reconocer el pecado. Usted debe reconocer su pecado. Yo debo reconocer mi pecado. Usted ha fallado, yo he pecado. Hemos fallado. La palabra de Dios dice: no hay justo ni aún uno. Por cuanto todos pecaron, no podemos excusarnos en una que otra obra de bondad, en una que otra actitud piadosa.
Necesitamos examinar nuestro corazón y confesar a Dios nuestras faltas con humildad. Acercarnos al único que puede dar perdón y paz. Solo basta con cerrar los ojos y pensar quién murió en la cruz del Calvario para darnos cuenta quién es el que puede perdonar nuestros pecados. Jesucristo, quien vertió hasta la última gota de su sangre por su pecado, por mi pecado, nos puede dar no solo el perdón, sino la paz con Dios y la paz interna, el desasosiego, la angustia, la desesperación, la preocupación, la carga, que a veces no se sabe por qué la tenemos, puede ser el resultado de la impenitencia, de la falta de perdón, de la falta de reconciliarnos con Dios. Por eso a esta mujer Jesús, con toda su autoridad, le dice: ve en paz, porque ya estaba perdonada. Y también necesitamos practicar el agradecimiento. Esta mujer, en su actitud de humildad, también vertió sobre Jesús su perfume de alabastro, su perfume más costoso. Nosotros podríamos agradecer a Dios cada día por la vida, por su amor, por el perdón, por su misericordia. Dale gracias a Dios por todo, porque eso nos va a acercar más a Él, nos va a dar la paz, la fe, la confianza y la esperanza en Él para ser perdonados. Historias hermosas de la palabra del Señor veremos en nuestro espacio continuamente. Oremos. Padre, gracias por tu perdón. Yo te pido que perdones mis pecados, mis faltas, mis errores, que nos perdones, Señor. Ayúdanos a tener un corazón arrepentido, humilde, sincero y a caminar con fidelidad en tu obra y en tu palabra, Señor. Te doy gracias por darnos la vida y por la obra que tu Hijo Jesucristo realizó en la cruz del Calvario. Permítenos hoy, a los que estamos en este espacio y a nuestros familiares, venir a ti y buscarte con todo nuestro corazón sincero, humilde y agradecido. En el nombre de Jesús. Te pido que bendiga los hogares, las familias, todas las áreas de la vida de mis hermanos y amigos de fe. Amén. Mis amigos y hermanos, un tremendo placer estar con ustedes en este tiempo. Que Dios los bendiga mucho, mucho, mucho. Que los ayude a protegerse, pero que también Él nos proteja con su misericordia. Hasta la próxima.